Buenas noches, América. Hoy se celebra el Día Internacional del Libro. Una iniciativa promovida por la UNESCO en 1995 que tiene su origen en una de las tradiciones más bonitas e internacionales de la cultura catalana. Durante toda la jornada hoy, las calles de Barcelona y cientos de ciudades y pueblos catalanes se llenaron de rosas y libros. Es la fiesta de Sant Jordi en la que los que se quieren se regalan rosas y libros indistintamente como señal de amor y estima. Dice la tradición que un 23 de abril murió el caballero Jordi, un militar romano de origen griego convertido al cristianismo y muerto como mártir por no querer abjurar de su fe. La popularidad de su vida llevó a la tradición oral a forjar la leyenda que cuenta que hace mucho tiempo un dragón feroz capaz de envenenar el aire y matar con su aliento tenía atemorizados a los habitantes de una ciudad. Para calmarlos, sus habitantes primero le ofrecieron un par de ovejas al día y cuando se quedaron sin, decidieron hacer un sorteo entre todos sus habitantes y, para desgracia de la familia real, la elegida fue la princesa. Cuando la princesa, vestida de blanco, se dirigía hacia el sacrificio, apareció un caballero, Sant Jordi, quien la liberó matando al dragón. De la sangre derramada del dragón nació una rosa que Sant Jordi recogió para ofrecerla a la princesa. De esa rosa y esa tradición oral y luego escrita surgió la fiesta que la UNESCO internacionalizó en este Día del Libro. Intercambiar rosas y libros es no solo señal de amor por quien queremos, es también una invitación a cultivarnos en el hábito de la lectura, un hábito que con las prisas de nuestras vidas hoy podemos haber descuidado. Les invito a participar en esta bella tradición, aunque sea mañana o pasado, para sorprender con amor e inteligencia. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿quiénes son los ganadores y perdedores del debate presidencial de España? Corte Suprema de Justicia considera añadir preguntas sobre nacionalidad en el censo de Estados Unidos. Expertos aseguran que crisis eléctrica venezolana podría agudizarse. ¿Qué tan grave será? Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Tiempo para algunas noticias de la actualidad, algunas notas al pie de esas cuestiones que nos llaman la atención o que queremos consultar a los expertos para conocerlas un poquito mejor. Y una que nos llamó la atención es sobre los apagones en Venezuela. Desde el 7 de marzo, los venezolanos que todavía viven en Venezuela han sufrido 4 apagones masivos. Y es que el sistema eléctrico y el sistema de distribución de energía, de generación y de distribución, está en un estado muy precario. El gobierno de Nicolás Maduro insiste en que detrás de esos apagones hay un intento de boicot por parte de Estados Unidos que ha hecho mella en ese sistema. Otros hablan del sistema eléctrico que no está cuidado en los últimos años, se ha dejado. Y de acuerdo a esta noticia que publica el rotativo El Espectador, esos apagones que han sufrido en los últimos días los venezolanos parece que se pueden perpetuar. Dice que el apagón podría ser masivo y permanente. ¿Por qué? Por el estado de esos sistemas eléctricos y la tecnología. ¿Saben quién la tiene? Estados Unidos y Alemania. Aunque China y Rusia, que son aliados de Maduro, intentan ayudar, no tienen la tecnología para hacerlo. Saludamos a el señor José Aguilar, es consultor internacional de sistemas eléctricos. Señor Aguilar, gracias por estar con nosotros. ¿Es tan grave como dice esa nota editorial del rotativo colombiano? Buenas noches, señor Alegret. Esto es muy grave porque la infraestructura eléctrica en Venezuela viene sufriendo un gran socavamiento que se ha agudizado desde los apagones del 7 de marzo pasado. Y desde entonces cada vez el sistema se está viniendo a menos. Esto impacta negativamente, después de impactar negativamente la infraestructura, tiene grandes consecuencias para la calidad de vida de los venezolanos y también para el Producto Interno Bruto de la economía. Venezuela ha perdido en lo que va de este año la mitad de su poderío energético y todo concentrado en torno a la electricidad, alrededor de la cual
giran toda la modernidad de la vida actual. ¿Por qué solo Alemania y Estados Unidos pueden ayudar a solucionar esa crisis eléctrica? Bueno, yo diría que el equipamiento que existe en Venezuela, su infraestructura mayoritariamente está basado en la ingeniería del mundo occidental. Los países que usted cita están capacitados para poder prestar esa cuestión. Tal vez China, con alguna transferencia tecnológica que tengan fábricas para nuestros equipos, pudieran también ser una opción. En todo caso, lo que corresponde ahorita para Venezuela es evitar seguir dañando la infraestructura por malas praxis de excedencia de los límites de operación segura. Esto se traduce en excesivos voltajes que están reventando a los equipos. ¿Y por qué están reventando los equipos? Porque ellos no le dicen la verdad al país. Ellos tienen que decirle la verdad al país y decirle: esto es lo que nos queda de infraestructura eléctrica, estos son lo que vamos a hacer al respecto, y abocarse con transparencia a hacer las reparaciones que correspondan. Es la opinión de José Aguilar, es consultor internacional de sistemas eléctricos. Señor Aguilar, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Otra noticia que nos lleva a la actualidad pasa por España. Hay elecciones este próximo domingo, elecciones para elegir el presidente del gobierno y por voto indirecto la renovación del Congreso de los Diputados. En las últimas horas ha habido un debate, va a haber dos antes de las elecciones, un debate de candidatos a la presidencia, un debate de los partidos con representación parlamentaria. Vimos a los 4 candidatos, por la izquierda, el Partido Socialista con Pedro Sánchez y el candidato de Podemos, y por la derecha, el candidato del Partido Popular y de Ciudadanos de centro-derecha. Los 4 partidos, los 4 aspirantes que buscan esa presidencia del gobierno, y parece que, de acuerdo a las encuestas, ninguno va a tener la mayoría suficiente, mayoría absoluta, para gobernar en solitario. Van a necesitar acuerdos. Hay un importante voto, que es el de los indecisos, que está alrededor del 30% según las encuestas. Unas un poquito más bajos, el 25-26, y otras un poco más altas. En cualquier caso, es un porcentaje muy importante que puede acabar definiendo esas elecciones. Vamos a saludar a Pablo Pérez López, es catedrático de Historia Contemporánea, analista político, es de la Universidad de Navarra. Señor Pérez López, gracias por estar con nosotros. Tras ese primer debate, ¿quién cree que fue el que más convenció, el ganador? Bienvenido. El debate de ayer tuvo un desarrollo francamente trabado, en el que es difícil establecer quién es el ganador. De hecho, si se repasa la prensa de hoy, lo que se encuentra es ordinariamente que cada uno se decanta por aquel que le resulta más favorito, pero no hay nadie que se atreva a dar un ganador definitivo. En general, los medios de derecha o conservadores han dado como vencedor al candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, y en los medios catalanes, concretamente en La Vanguardia, no se da como vencedor a ninguno y se señala que la cuestión catalana fue la que más tensó el debate. En este caso, Albert Rivera, que es un catalán, es el que se mostró más combativo en esa materia. Nadie da como vencedor ni al Partido Socialista ni al Partido Popular, aunque en el país uno de los politólogos que lo analizan dan como vencedor al Partido Socialista, a Pedro Sánchez. Sabemos que pocas personas acaban decidiendo su voto en función de los debates. ¿Cree usted que habrá relación o que influirán en esta ocasión esos debates en los resultados del próximo domingo, 28 de abril? Parece que sí, porque al menos la preparación del debate y lo que los asesores aconsejaron a los candidatos apunta en este sentido. El número de indecisos es muy alto, se calcula que puede ser algo superior al 40%. Y lo que vimos anoche tenía que ver con un Albert Rivera, el candidato de Ciudadanos, el partido de centro-izquierda, más preocupado de ser agresivo, ser más decisivo en la intervención para de esa manera conseguir atraer voto, ya que era el que mostraba en las encuestas una tendencia más a la baja. Los otros partidos, en cambio, se mostraron más cautos. Otro partido que también mostró una estrategia tímida pero agresiva en cuanto al posible pacto posterior fue Unidas Podemos, que intentaba hacer declarar al candidato socialista Pedro Sánchez si pactaría o no con Ciudadanos
en caso de obtener una mayoría que le permitiera gobernar con ellos. Esto lo que viene a manifestar, en definitiva, es que ninguno de ellos está seguro, que todos temen un resultado que pueda no serles favorable y por eso se muestran tímidos y buscando influir en el indeciso con una estrategia que no resulte agresiva, que no les haga perder votos, excepto en el caso de que estaba descendiendo, que era Ciudadanos. Es el análisis de Pablo Pérez López, es catedrático de Historia de la Universidad de Navarra, es analista político. Señor Pérez López, gracias por sus comentarios, por su análisis. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y una noticia en positivo para terminar. ¿Conoce usted a alguien que sufra de Parkinson? ¿Usted mismo, tal vez? Bueno, hay buenas noticias. Investigadores canadienses han desarrollado un nuevo método y nos ha llamado la atención y queríamos ponerlo al final de esta sección, esa mirada positiva. Fíjense, los investigadores han desarrollado una nueva técnica, la de implantar un pequeño dispositivo en el cuerpo, en la espina dorsal de los pacientes que sufren Parkinson, para estimular las conexiones entre la acción de caminar y la instrucción que da el cerebro. Y es que para caminar, nuestro cerebro le dice a nuestras piernas, muévete. Y las piernas devuelven el impulso al cerebro para que éste sepa que está caminando. Y así sucesivamente. El problema del Parkinson, de acuerdo a la publicación que hace la BBC y la explicación que dan estos investigadores, es que ese impulso se debilita. Y personas con Parkinson que durante mucho tiempo no habían podido caminar, lo han vuelto a hacer. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, una entrevista que hoy queremos llevarla al siglo XXI de América Latina. La gran promesa que escuchamos hace años fue que este siglo era el siglo en el que se acababa la pobreza en el continente americano, en América Latina y el Caribe. Pero esa promesa no se ha cumplido si nos fijamos en los datos. Sí se ha mejorado, por supuesto, pero el avance tenía que ser mucho más sustancial. Había una extensión de la democracia, un mayor acceso a educación, un mayor acceso a tecnología, a recursos, a ciclo fiscal beneficioso para los gobiernos. Pero esos elementos no han sido suficientes para alcanzar las expectativas. Un nuevo artículo editorial de America's Quarterly, una revista de análisis sobre el continente americano, pone de relieve que ha fallado. Lo escribe su editor, Brian Winter, que hoy le saludamos. Señor Winter, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Muy buenas noches. Muy bien, siempre un gusto. ¿Por qué a pesar de todos estos elementos no se ha conseguido ese importante avance para América Latina este siglo XXI, al menos en lo que llevamos de él? Bueno, se habla mucho de los ismos en América Latina en estos momentos. Algunos le echan la culpa al socialismo, otros lo echan al neoliberalismo, pero lo que vimos en este estudio es que la culpa es de la falta de inversión. Durante la década buena, que era la década del 2000, la fiesta, digamos, la región vivía un boom de consumo, pero desafortunadamente no se invertía en las cantidades que se debía. Y ahora estamos viviendo un poco la resaca de esa fiesta, de este periodo. Esta década, América Latina solo ha crecido en promedio un 2.2%, que es un poco más de la mitad de lo que ha crecido la economía mundial. Y la culpa la tiene esa falta de inversión, que podría haber mejorado la productividad a través de inversiones en infraestructura, educación y otras cosas que son la esencia del crecimiento económico. ¿Y quién es el responsable de esa falta de inversión? ¿Solo los gobiernos? No, no son solo los gobiernos. O sea, los gobiernos tienen la obligación de invertir y ellos seguramente tienen una parte importante de la culpa, pero no toda la culpa. Lo que hemos visto es que en general en la región se ha preferido gastar el dinero
en bienes de consumo en vez de, por ejemplo, invertir en colegios para los niños o otras cosas que podrían, en fin, una inversión para mejorar la vida a largo plazo. Eso no es por falta de racionalidad, o sea, los gobiernos también tienen la obligación de mejorar los climas de inversión. Mucha gente no invierte en el futuro básicamente porque no confían en lo que van a hacer o el gobierno actual o un gobierno a futuro. Entonces, el clima de inversión también tiene que mejorar y mucho. En la última década, si alguna noticia ha afectado de manera sistemática a gran parte de las naciones latinoamericanas, es la corrupción. El escándalo de Odebrecht probablemente es el ejemplo más claro. ¿Cuán importante es esa corrupción en este lastre de no haber conseguido esos objetivos de este siglo XXI? No, la corrupción seguramente es parte de esta historia del crecimiento lento de la última década. Hemos visto que cantidades masivas de dinero han sido desviadas básicamente para el bolsillo de muchos políticos y también para muchos empresarios también. Pero yo también diría que siempre hubo corrupción, no solo en América Latina, sino en otras regiones del mundo. Y no creo que explique todo el problema. Me parece que hay porque las cantidades de dinero que se han robado son grandes, pero no explican, por ejemplo, que América Latina solo pierde para África, o sea, solo le gana a África subsahariana en las regiones del mundo que menos invierten. América Latina solo invierte, por ejemplo, la mitad más o menos de lo que invierten los países asiáticos. ¿Cuáles son, a su juicio, los grandes retos que hoy tiene América Latina? Bueno, el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio el año pasado sobre los desafíos para la inversión en América Latina. Y hay buenas noticias, porque lo que encontraron es que los grandes obstáculos son la burocracia, la falta de eficiencia en el gasto público, también el tema de la corrupción. Y hemos visto en algunos países, especialmente Brasil, Argentina, a pesar de sus problemas fiscales, que hay gobiernos que parecen reconocer la dimensión del problema y la importancia de resolverlo. Brasil, por ejemplo, en los últimos 3 años ha hecho una serie de reformas a la llamada microeconomía para tratar de reducir la burocracia y agilizar un poco la inversión. ¿Cree usted que la región está preparada para asumirlos? No, mira, hay mucho trabajo por hacer todavía. La inversión ha sido bastante estancada en los últimos años y hemos visto, por ejemplo, que entre las agencias calificadoras, que todas tienen un rating o negativo o neutral sobre los 10 principales economías de la región de América Latina en este momento. Entonces, hay trabajo por hacer. Hemos visto, especialmente en los últimos meses, en Brasil, México y Argentina, que son las 3 economías principales de la región, una creciente desconfianza entre el sector empresarial, que es en general la gente que tiene que invertir para cambiar un poco este cuadro. Uno de los retos que hoy tiene América Latina es el futuro de sus sociedades y particularmente de las pensiones. Las sociedades se envejecen, ¿el futuro de las pensiones está en riesgo? América Latina ha vivido un bonus demográfico en los últimos 20 y 30 años, con cada vez más gente entrando al mercado laboral y sin tener una parcela importante de gente de mayor de edad para cuidar. Ese periodo está acabando y muchos han expresado el miedo de que América Latina se quede vieja antes de ponerse rica. Las economías tienen que crecer en los próximos 10 años porque si no, ya a partir del 2028, 2030 más o menos, ese periodo del bonus demográfico va a terminar.
También por eso son necesarias las reformas a los sistemas de pensiones, como tú dices. Hemos visto que Brasil, por ejemplo, está en este momento debatiendo una reforma. En Argentina también se habla de la necesidad de reformarlo. Tenemos que reconocer que esas reformas son difíciles en todo el mundo. Si miramos el caso de Rusia, por ejemplo, Vladimir Putin, a pesar de todo el poder que él tiene, en un sistema bastante autocrático, inclusive a él le ha costado hacerlo. Muy difícil hacerlo en países democráticos, pero hay un esfuerzo que está siendo hecho en este momento en algunos países. Cuando decimos muy difícil, ¿está usted diciendo que los pensionistas se tienen que preparar para cobrar menos? Y tal vez, o tal vez no cobrar menos, pero trabajar un poco más. Si tomamos el caso de Brasil, por ejemplo, es un país donde el promedio de edad de jubilarse es tan solo 52 años. Eso no es sustentable en un país donde se vive ahora hasta los 76 años, si no me engaño. Esto es producto de un proceso positivo, que es la mejora en los sistemas de salud y calidad de vida, pero ningún país del mundo puede apoyar ese sistema, mucho menos un país con los problemas económicos como los que tiene Brasil. Y otros países de América Latina tal vez no tengan tanta generosidad. Hay muchas variaciones entre países, pero el problema en la región y en todo el mundo es el mismo, que la gente está viviendo más tiempo y los sistemas todavía son diseñados para una población que no vivía tantos años. Termino preguntándole por el principal problema que hoy tiene América Latina, que es la situación en Venezuela. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está sucediendo y el desarrollo de los últimos acontecimientos desde el punto de vista político y económico? Bueno, la situación en Venezuela obviamente desastrosa en todos los sentidos, en el sentido político, económico y humanitario. Todos sufrimos y sentimos una gran simpatía por el pueblo venezolano. Yo la verdad que no he estado tan optimista sobre las posibilidades de cambio en los próximos meses. Creo que el gobierno de Nicolás Maduro ha mostrado que tiene todavía los mecanismos de controlar una parte importante del Estado. Pero veremos. También tenemos que tomar en cuenta que estos cambios no se mueven a los tiempos de Twitter, por ejemplo, y la comunidad internacional va a seguir tratando de ayudar al Juan Guaidó. Una de las consecuencias de esa crisis venezolana es la de los migrantes venezolanos que buscan refugio y un futuro mejor en otros países. Una cifra, una previsión que hace la Organización de Estados Americanos dice que si en el 2020 nada cambia, pueden llegar a ser 8 millones. ¿Están preparados los países de acogida, sus sistemas de protección social, para esa llegada de tantos migrantes? Antes que nada, yo como americano quiero reconocer el esfuerzo que han hecho los otros países vecinos de América Latina en acoger a los refugiados, inmigrantes venezolanos. A mí me da mucha pena como americano que mi país no haya recibido tanta gente, muy pocos en realidad. Y si comparas el esfuerzo de los colombianos, los chilenos, los argentinos, los brasileños, tantos otros países, ha habido algunos problemas puntuales, algunos incidentes, pero en general ha sido una historia increíblemente inspiradora, cómo se ha podido dar la bienvenida a esa gente con tantas necesidades. Ahora, si hablamos de, si ese número de refugiados es multiplicado por 2 o 3 en los próximos años, yo no sé cuánto más los países de la región pueden seguir funcionando con tanta gente entrando. Y creo que eso seguramente habla de la necesidad de una resolución de la crisis venezolana y la necesidad de la comunidad internacional de hacer su parte.
Es el análisis de Brian Winter, es el editor de la revista America's Quarterly sobre América Latina y esa previsión que se tenía de este siglo XXI prometedor que acaba dando un resultado agridulce de acuerdo a los datos de crecimiento y de lucha contra la pobreza. Señor Winter, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Siempre un gusto. La opinión de los expertos que nos acompañan en Cuestión de Poder. Una entrevista que nos pone luces sobre por qué no ha dado ese resultado esperado, pero también una luz al final del túnel para decir que si determinadas políticas se aplican, si la lucha contra la corrupción es eficaz, el futuro es prometedor para América Latina y el Caribe. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder. Hoy para escuchar las opiniones de quienes ya nos acompañan en este tiempo de análisis de puntos de vista encontrados. Con Alfonso Aguilar, es analista político, es presidente de la Alianza Latina por los Valores Conservadores y fue director de la Oficina de Ciudadanía con el presidente George Bush. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar contigo. Gracias por acompañarnos. Y con Rubén Olmos. El señor Olmos es analista político, es director de la consultora de relaciones gubernamentales, fundamentalmente Global Nexus. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Rubén. Vamos a comenzar con dos cuestiones de la política migratoria del presidente Donald Trump. Saben que quien la inspira, el punto central que inspira esa política migratoria es el de la tolerancia cero, particularmente con la inmigración irregular, pero que a veces extiende, o así lo ven los analistas, a la inmigración en general. Hay dos elementos que están sobre la mesa. Uno, va a poner presión a los países que no acojan a los migrantes que son deportados. ¿Cómo lo hará? Con las visas, con los procesos de visas. Va a retrasar esos procesos, va a poner más atención cuántas visas se conceden. Y el otro elemento es el de los países que utilizan la visa, la de turismo o la de negocios, para que los migrantes que llegan se queden ya luego en Estados Unidos, que esa es la principal fuente de entrada de inmigración irregular en Estados Unidos, 2 de cada 3 aproximadamente. Alfonso, ¿la utilización de políticas para poner presión a otros países es la mejor manera de hacer política de Estado? Creo que sí, porque de alguna manera tenemos que buscar formas de disrumpir este movimiento irregular de personas. Me parece que no podemos, o sea, las personas que sabemos que hay muchas personas que sobrequedan sus visas, vienen aquí con una visa de turista, una visa a veces de trabajo y se quedan más tiempo y pues, como tú bien dijiste, es aproximadamente un 60% de las personas que terminan irregularmente en el país lo hacen, han entrado legalmente. Entonces hay que buscar maneras de reformar esas visas para que la gente sí pueda entrar a Estados Unidos. Los turistas que quieran entrar, que vengan a Estados Unidos. Los que quieran hacer negocios, facilitar la inversión, el intercambio comercial, que es muy importante, pero asegurarnos que la gente no se sobrequede, que no abuse el sistema para quedarse ilegalmente en el país. ¿Eso no puede llevar a que paguen justos por pecadores? Bueno, si se hace de una manera eficiente y correcta, no. Y ese es el balance que siempre hay que hacer en el servicio de inmigración. Asegurarnos que hagamos cumplir las leyes, que no se abuse el sistema, pero al mismo tiempo que facilitemos la entrada de sus inversionistas, esos turistas que quieren visitar el país. El otro aspecto también es importante en cuanto a los que vienen, la remoción, la deportación de personas. O sea, yo creo que es importante que los países donde vienen estas personas que entran ilegalmente al país estén abiertos a recibir rápidamente las personas que vamos a remover de Estados Unidos. O sea, no las podemos mantener indefinidamente aquí en Estados Unidos. Es importante que haya una cooperación de manera que la gente no se quede varada aquí en Estados Unidos indefinidamente. Para entender bien, si un ciudadano que vino de, digamos, un país, Ecuador o México, y el gobierno de Estados Unidos lo detiene y lo deporta, la obligación del país del cual ese ciudadano es originario, ¿tiene esa obligación de recibirlo o si quiere no lo recibe? Bueno, si ese ciudadano tiene una obligación de recibirlo. O sea, Estados Unidos no puede mantener indefinidamente a estas personas aquí en Estados Unidos. Entonces, yo creo que es muy importante, además,
que la gente entienda, aquellos que están pensando entrar irregularmente al país, que van a ser detenidos aquí, que van a ser removidos inmediatamente a su país porque su país los va a acoger. O sea, nuevamente, esto es sumamente importante para que no continúe este movimiento ilegal de personas al sur de la frontera. Yo aquí veo dos temas muy importantes para darle seguimiento a lo que dice Alfonso. Veo una crisis verdadera, una crisis real de inmigración ilegal que hemos estado viviendo a lo largo de los últimos meses. Hace un par de semanas la patrulla fronteriza en una rueda de prensa confirmaba los números históricos, récords de gente ilegal que viene cruzando, especialmente de Centroamérica. Eso ha generado evidentemente yo diría, desencuentros con el gobierno de México en torno a un acuerdo que se hizo para que México acogiera a estos ciudadanos en lo que hacían fila, ¿no?, para poder ser procesados aquí. México aceptó, fue un acuerdo no muy público y luego México dijo, no, pues no hubo ningún acuerdo. Entonces eso ha generado un poco de rispidez con México. Por otro lado también, y coincido mucho con Alfonso, estas restricciones que está empezando a imponer la Casa Blanca van a empezar, porque ya lo están haciendo, a afectar el flujo de turismo que viene a Estados Unidos, turismo latinoamericano que le gusta venir, que le gusta gastar dinero. Ya hay destinos turísticos norteamericanos que se promocionan en la región, que están viendo con preocupación que muchos ciudadanos están dejando de venir a Estados Unidos por lo mismo, porque ir a sacar una visa y todo lo que eso conlleva, están yéndose a otros países, a Canadá. ¿Quiénes son esos receptores de esas alternativas que no sea Estados Unidos? Bueno, estamos hablando de países, por ejemplo, como Canadá. Digo, muchos, en el caso de México, caso que conozco muy bien, muchos mexicanos optan por dejar de venir a Estados Unidos por todo el embrollo que conlleva sacar una visa de turista, porque ahora han agregado algunos otros candados, entonces no nada más es la entrevista con el cónsul, pero es sacar fotos, sacar huellas, en fin, han agregado. Entonces, en vez de venir a Estados Unidos de vacaciones, pues van a Canadá o van a Europa. Eso ya afecta a destinos turísticos importantes como Florida, como Nevada, porque hay mucho flujo de latinoamericanos que vienen a Estados Unidos a gastar dinero, y eso ha afectado la economía. ¿Eso puede acabar siendo un problema para las empresas? Pues mira, sí tiene un impacto, pero nuevamente es el balance de cómo nos aseguramos que podamos recibir, que Estados Unidos se mantenga como un destino turístico atractivo, que obviamente lo queremos, lo necesitamos para crear empleo para los ciudadanos americanos, pero al mismo tiempo sabemos que de las personas que terminan ilegalmente en el país, un 60% lo hacen sobrequedando su visa, muchas veces visas de turista. Entonces eso no puede ser, no podemos terminar con personas que se queden aquí irregularmente. Continuamos teniendo en el país alrededor de 11 millones de personas que están en un estado irregular. Eso no es lo correcto, somos un país de ley y orden. Entonces yo creo que hay que buscar una manera inteligente para facilitar el flujo de turistas, de inversionistas, pero al mismo tiempo asegurarnos de que la gente no sobrequede sus visas y se quede aquí ilegalmente. Entonces yo creo que son decisiones difíciles que pueden tener algunos impactos negativos, pero son necesarios para la seguridad nacional y para establecer la ley y orden en el sistema migratorio. Cambiamos de asunto. Hoy la Corte Suprema escuchó en audiencia diversas voces sobre el caso del Departamento de Comercio contra el Estado de Nueva York. ¿Qué está en juego? Si la Administración tiene o no la potestad de incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el conocido como censo, que tiene que ser la base para el 2020. El censo es esa herramienta, Alfonso, me corriges, que sirve para conocer la distribución de la población en el país. ¿Por qué es relevante? Porque se asignan fondos federales, porque se deciden los distritos electorales, porque se asignan los escaños de la Cámara de Representantes. No sé si hay algún otro elemento relevante que quieras puntualizar, pero ¿tiene o no la posibilidad la Administración de incluir esa pregunta? Los activistas de derechos humanos dicen que no, porque eso afectaría al censo, entre otras cosas porque hay muchos ciudadanos que preferirían no responder a esa pregunta dada su situación, y por lo tanto tendríamos una herramienta como el censo, que también sirve para las políticas públicas, sanidad, escuela, distribución de servicios públicos, etcétera, que se verían afectados. ¿Qué opinas? Mira, francamente creo que esto es un tema que ha sido totalmente politizado para atacar al presidente Trump. Primero que nada, pregunta de ciudadanía se ha hecho en pasados censos hasta 1950, durante la administración Obama, incluso en el último censo del 2010, en la versión larga, no la que llenan todos, pero la versión larga incluía preguntas sobre ciudadanía.
Otra herramienta muy importante de investigación que complementa el censo, el American Community Survey de cada año, incluye preguntas sobre ciudadanía. O sea que si eso es un problema para el censo, será también para estos otros instrumentos de investigación. Yo creo que es importante saber. Yo inicialmente pensaba, mi reacción fue basada en lo que decían algunos expertos del censo, que esto pudiera disuadir a algunos inmigrantes indocumentados a no participar del censo. Pero cuando veo la evidencia, veo que no se basa en evidencia dura. Ellos han hecho unos focus groups, unos grupos de enfoque, o otra investigación basada en grupos no representativos de la población. O sea que están especulando de que la gente no va a participar. Yo creo que es importante saber quiénes son ciudadanos, particularmente en el tema de asignar los asientos, de establecer los asientos congresionales, porque desde mi punto de vista los congresistas deben representar a los ciudadanos, que son quienes votan, quienes son los participantes plenos en la democracia y en el cuerpo político de Estados Unidos. Aquel que quiera hacerse ciudadano, hay un proceso para ello. Yo creo que los demócratas están preocupados que esto pudiera llevar, como tú bien dijiste, a que se eliminen algunos escaños congresionales demócratas y que pueda afectar también la distribución de fondos federales. Pero mira, yo creo que es algo absolutamente necesario. No veo un problema que se incluya esa pregunta. El cuestionamiento legal, sin embargo, no es tanto sobre la política pública. Yo creo que los tribunales han reconocido que la administración puede incluir la pregunta de ciudadanía. Es más bien la forma en que se hizo, si es una violación de la ley de procedimientos administrativos. Yo creo que aquí es los tribunales federales de menor instancia tratando de establecer política pública. Yo creo que le corresponde a la administración y creo que el Supremo va a fallar a favor de la administración. Yo veo esto como parte de este campo político de cara a la elección del año que viene. Es un tema bastante controversial, sin conocer a fondo la parte técnica, que obviamente Alfonso conoce muy bien. Revisaba yo justamente esta mañana una encuesta que salió de la Universidad de California en Los Ángeles, que decía que de cada 10 personas que encuestaron, 7 estaban en contra de que se diera de incluir esta pregunta sobre la ciudadanía en el censo. Muchos de los que se niegan, obviamente, son de la comunidad latinoamericana, hispana, que muchos de ellos están de manera ilegal en Estados Unidos, sobre todo en estados como Florida, que es un estado que obviamente se ve beneficiado del voto hispano. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos y, como dice Alfonso, coincido, yo creo que hay que evaluarlo de manera objetiva, ¿verdad? Y que no se convierta esto en un ataque frontal hacia la administración. Y es importante entender que la información del censo no se comparte con las agencias policíacas de migración. Aquí no hay ningún riesgo. Entonces yo creo que con una campaña educativa, yo creo que la gente puede participar, pero nuevamente la administración Obama en la forma larga del censo incluyó preguntas de ciudadanía. No vimos ninguna queja de líderes demócratas. En el American Community Survey, que es una herramienta desde 2005 que ha sido utilizada, que complementa el censo, porque se hace anualmente, hay preguntas de ciudadanía. Entonces, me parece que esto es un issue traído por los pelos para realmente atacar a la administración. La gran pregunta es si existe una campaña como tal de difusión para que la gente sepa a fondo cuál es la utilidad del censo, en qué se basa, esas preguntas para qué van a servir, los resultados, porque yo creo que sí hay un desconocimiento, y con estas políticas a las cuales nos referíamos anteriormente, más fuertes en contra de la migración ilegal, pues mucha gente obviamente no va a querer contestar con miedo a que esta información se vaya a compartir a alguna agencia de seguridad, etcétera, etcétera. Yo creo que también ahí falta un poco más de información al público. Nuevo tema, una nueva encuesta elaborada por la consultora L2 y la cadena de televisión Univisión revela que el voto hispano sí se moviliza más de lo que algunos pensaban. Ponen el ejemplo de Florida, por ejemplo, en el que la participación en las elecciones del 2014 fue del 38% y en el 2018 subió hasta el 53%. Es un mito que el voto latino no cuenta, a pesar de que reiteradamente, Rubén, se pide que hay que movilizarse y la importancia que tiene participar en unas elecciones.
Bueno, yo creo, y Alfonso me podrá corregir si estoy mal, que comúnmente el votante hispano tiende a ser un poco más conservador, por la manera como creció, por ciertas cuestiones culturales, entonces se acercan más hacia el Partido Republicano, ¿no? Por algunos temas de valores, por algunos temas más conservadores. Yo creo que en esta elección que viene el 2020, el voto hispano, como contó en la elección pasada, va a ser importante. La importancia del voto hispano se ha aumentado en los últimos años. Yo creo que es claro ver los números. Habemos muchos hispanos en este país que votamos y que queremos ser escuchados. Y no hay que echarlo de menos, aún y con la nueva coyuntura política actual de Donald Trump, de los más de 18 precandidatos a la presidencia del lado demócrata, no podemos perder de vista la importancia del voto hispano y lo que esto va a llevar, no en la elección que viene, sino hacia largo plazo. Mira, yo creo que los números son interesantes, pero particularmente en el caso de la Florida, porque ahí esos hispanos que están saliendo a votar, y hay que reconocer que tanto Rick Scott, el candidato al Senado republicano, como el gobernador, el representante DeSantis, que ganó su elección a la gobernación, ambos republicanos, obtuvieron alrededor del 45% del voto hispano. Los hispanos en la Florida son hispanos que de origen cubano, de origen colombiano, venezolanos, que apoyan las políticas del presidente Trump hacia Venezuela. O sea, que el que haya más participación beneficia a Trump y puede llevar a un mayor apoyo de los votantes hispanos para el presidente Trump en la Florida. Ahora, a nivel nacional, en otros estados, yo quiero ver mayor participación de ciudadanos hispanos en las elecciones, pero cada 4 años decimos, van a salir a votar en números altos y sencillamente no sucede. Hace 2 años pensábamos que iban a salir por un rechazo a Trump, pero sencillamente el aumento fue mínimo, de como 1%. Hay demasiada gente que se está quedando en su casa. La opinión de quienes nos han acompañado hoy en este debate que hemos profundizado sobre la situación migratoria en Estados Unidos y esas políticas de la administración Donald Trump. Con Alfonso Aguilar y Rubén Olmos. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias por la invitación. Vamos a la pausa. Al volver, la referencia cultural, la recomendación. Vamos a ir a Nueva York a escuchar la opinión de Alfonso Díaz. Redes sociales, a escuchar algunos de los mensajes que ustedes, los televidentes, nos envían o que nos han gustado de esas redes sociales. El primero que seleccionamos es una reacción a los atentados de Sri Lanka, atentados que tienen una motivación religiosa. Estas religiones extremistas están varios años atrasadas en la civilización. ¿Cómo haremos para adelantarlos al tiempo actual? Gracias por su mensaje. Intentamos que los analistas, los invitados, nos ayuden a comprender la actualidad. Y para terminar, otros 2 mensajes de Twitter que hemos encontrado y que tienen un mensaje importante para el Día Internacional del Libro, para el Día de Sant Jordi o la Diada de Sant Jordi. Los libros son los únicos que en esta vida me han hecho crecer a mejor, que no me han fallado, que han estado ahí para mí fuera cual fuera el momento o la circunstancia. A los libros le debo lo que soy, tienen más alma que las propias personas. Leer es soñar despierto, es dar rienda suelta a la imaginación, es tener alas y volar. Leer enseña y educa, leer puede ser la solución perfecta. Fomentar la lectura es básico, nuestros niños y niñas lo necesitan, aunque no lo sepan aún. Con esta visión positiva, con esta invitación amable a la lectura, terminamos. Esperamos haberles convencido para regalar rosas y libros. Gracias por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz noche.